Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Torralba, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Niño Jesús, y hoy venimos a hablar de este tipo de dispositivos, de fármacos inhalados y de aerosoles. Pero antes vamos a hablar un poco de las ventajas de este tipo de vía de administración de fármacos. Bueno, ¿qué es un aerosol? Pues un aerosol es una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas que permiten su administración por vía inhalatoria. ¿Qué ventaja tiene esta forma de administración? Fundamentalmente que va directamente a la vía aérea, es decir, a nuestro órgano diana. Por esto actúa mucho más rápidamente y permite administrar mucha menos dosis y disminuir los efectos secundarios. Tenemos que tener en cuenta que no todas estas partículas tienen un buen rendimiento por absorción en el árbol traqueobronquial. Dependen del tamaño de las mismas. Solamente aquellas partículas de entre 2 y 5 micras tienen un óptimo depósito traqueobronquial. Si son más pequeñas, de 0,5, se exhalan, no se pueden absorber, y las que son más grandes se quedan depositadas en vía alta, en faringe y en laringe. ¿Qué forma de administrar tenemos estos aerosoles? Pues la tradicional, la que conocemos todos, las nebulizaciones, con una mascarilla conectada a oxígeno. Es un aerosol, se ponen partículas líquidas que al poner un gas a presión se nebulizan. ¿Qué ventajas tiene? Que no hace falta ninguna colaboración del paciente, se coloca la mascarilla y ya está. Se pueden nebulizar con una fuente de oxígeno o bien con aire comprimido o con oxígeno, con lo que en pacientes con hipoxia esto es una ventaja. Y permite administrar dosis muy altas de medicación y diversos medicamentos juntos. ¿Qué desventajas tiene? Pues lo que hablábamos antes, las partículas, las gotas que producen son de un tamaño muy heterogéneo. Se calcula que solamente un 5 o un 10% de la dosis que administramos se deposita a nivel pulmonar. ¿Y qué pasa con el resto? Pues que se absorbe. Se absorbe y aumenta la concentración plasmática, pero el efecto que buscamos rápido, de acción rápida, de alivio, no es tan efectivo y sí que aumenta mucho los efectos secundarios por esa absorción plasmática. ¿Qué alternativa tenemos a estos aerosoles tradicionales? Pues la medicación que usamos habitualmente para que los pacientes tomen en casa. De dos formas, los inhaladores presurizados con un cartucho de gas y los inhaladores en polvo seco. Hoy solamente vamos a centrarnos en estos, en los inhaladores presurizados. ¿Qué son estos dispositivos? Pues son unos dispositivos que es un aerosol de partículas sólidas que viene en un formato con un cartucho presurizado que tiene la medicación y el gas, una válvula dosificadora que cada vez que apretamos suelta la carga, la dosis adecuada, eso es lo que se llaman puff, de hecho como se manda es por puff, y un envase externo de plástico. ¿Qué desventaja tiene este dispositivo? Pues que es difícil hacerlo directamente en la boca para coordinar el disparo que hacemos con el dispositivo y la inhalación. Normalmente se inspira antes o después de la activación y es complicado. Y tiene un efecto frío por el gas que usa que hace que puede que la glotis se cierre un poco por ese efecto frío y llegue menos cantidad de fármaco. Entonces, estos dispositivos aplicados directamente en la boca tienen bastantes inconvenientes. Además, cuando yo disparo, esto sale a una velocidad de unos 100 km por hora, con lo que casi todo se me queda impactado en orofaringe y llega muy poco al pulmón y a los bronquios. Además, las partículas son demasiado grandes como para que tengan rendimiento, entonces, demasiados inconvenientes. Pero ¿cómo solucionamos todos estos inconvenientes? Pues con esto, una cámara espaciadora. ¿Cuál es la función de la cámara espaciadora? Detener el disparo, con lo que bajamos la velocidad y disminuye el tamaño de las partículas. Cámaras hay un montón, desde los 5 o 6 euros, la que pasa a la Seguridad Social, hasta los 20, 30, una cosa así. Diferencias entre una y otras, todas son efectivas. Las más caras tienen válvula válvula para ver si expiramos, inspiramos, y el material es mejor, pero las más baratas también funcionan. Diferencia importante entre las más baratas y las más caras, que las más baratas suelen ser de plástico y tienen una carga estática que hace que las primeras dosis de inhalador se queden pegadas a la cámara y no lleguen al bronquio. Eso es tan fácil de solucionar como la primera vez que lo vamos a usar o cuando llevemos tiempo sin usarla o después de lavarla, saturarla de medicación. Haciendo esto, damos unos cuantos puff, con lo que esto se queda impregnado de medicación y ya todas las dosis que administre sí que van a llegar, no se van a quedar pegadas a la cámara. Las cámaras más caras tienen un tratamiento antiestático para que no haga falta cebarlas o saturarlas. Hay cámaras de muchos tamaños, más grandes y más pequeñas, porque tradicionalmente se hablaba de
cámaras grandes para niños o pacientes adultos, cámaras pequeñas para niños más pequeños. Se ha visto que con cámaras entre 10 y 15 centímetros son útiles para cualquier rango de edad. Mantenimiento de la cámara, bueno, pues después de cada uso o de vez en cuando hay que lavarla, simplemente desmontándola, sumergiéndola en agua con un jabón dentro, media hora y luego dejándola secar al aire. Pero, ¿son estos dispositivos eficaces comparados con los aerosoles tradicionales que solemos usar en urgencias? Pues vamos a hablar un poco de eso. Existe mucha bibliografía comparando estos dos métodos, aerosoles, frente a dispositivos presurizados con cámara del tratamiento de las crisis asmáticas. De los más potentes es uno que se publicó en el 2013, una revisión de la Cochrane, en el que cogía cerca de 2.000 pacientes, y lo que vio es que comparando la administración de estas medicaciones en los servicios de urgencias, en crisis leves y moderadas, comparando los aerosoles tradicionales con el dispositivo presurizado con cámara, no había diferencias en cuanto a si ingresaban más unos que otros, pero sí que es verdad que aquellos que se trataban con cámara espaciadora y dispositivos presurizados pasaban menos tiempo en urgencias y tenían menos efectos secundarios, fundamentalmente la taquicardia, que es el principal efecto secundario de los betagonistas. Y en cuanto a si es más barato usar un método u otro, también hay estudios al respecto. Aquí, por ejemplo, compara el coste estimado por paciente de usar uno de los dos tratamientos. Y como veréis, es más barato, bastante más, usar cámara y dispositivo presurizado que usar el nebulizador tradicional. Bueno, más efectivo, más barato, menos efectos secundarios, todos son ventajas. Sí que es verdad que todos estos estudios se refieren a crisis de broncoespasmo, crisis asmáticas leves o moderadas. En crisis graves esto no, hay que tener una cierta capacidad inspiratoria para que sea efectivo. Pero en crisis leves y moderadas sí que está muy estudiado. Es decir, no es ninguna tontería el tener este tipo de dispositivos en nuestras ambulancias extrahospitalarias, centros de salud o hospitales en servicios de urgencias para esas crisis leves y moderadas que son la mayoría de las que vienen. Además, viene muy bien para hacer una educación sanitaria en el momento y que sepan los pacientes cómo tienen que administrarse. De hecho, nosotros en nuestro hospital estamos empezando a utilizar estos dispositivos en urgencias y funcionan francamente bien. Pero, ¿cuándo hay que dar esto y cuánto hay que dar? Porque siempre existe la duda, ¿no?, de cuánto dar. Vamos a ver qué dice la bibliografía. Bueno, en cuanto a cuándo administrar y cuánto administrar de medicamento, la Guía Española para el Manejo del Asma, en su última versión, la GEMA 4.0, dice que para las crisis, en el momento agudo, los medicamentos de alivio o de rescate se utilizan a demanda. ¿Y qué medicamentos usaremos a demanda? Fundamentalmente dos, los beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol, y los anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio. Habitualmente, para uso domiciliario, se les recomienda que usen solamente los beta-2 agonistas, para que no se líen entre dos fármacos y que tengan claro que tienen que usar ese fármaco para rescate. ¿Y cuánta dosis, cuánto se pueden dar como rescate? Pues depende mucho. En esto sí que no hay demasiado consenso. Depende donde lo busquéis, donde lo miréis, pero sí que es verdad que las dosis de rescate pues varían desde los 4 a 10 puff independientemente del peso, a los 5 puff en menores de 20 kilos, 10 puff en menores de 20 kilos, o el peso entre 3, los puff que te tiene que dar como rescate. Un poco dependiendo, pero sí que bastante más de lo que habitualmente se piensa que se puede administrar. Bueno, esto es lo que recomienda la bibliografía, ¿vale? Estos puffs se refieren siempre a puff de salbutamol de 100 microgramos por cada puff. Cada puff, como ya sabéis, esto es un puff. La dosis, bueno, vamos a ver, siempre tenemos que cumplir la prescripción facultativa, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poco para que tengáis idea. Ahora, es importante administrarla correctamente, porque si esto no lo administramos bien, pues no vale de demasiado. ¿Sabemos cómo usar este tipo de dispositivos? ¿Lo saben los pacientes? Vamos a ver. Bueno, pues hay mucho escrito sobre si el personal encargado de enseñar, de instruir a los pacientes sobre el manejo de estos dispositivos, sabemos cómo se hace o no. Hay muchísimo, pero bueno, es realmente alarmante porque en algún estudio hasta el 80%
del personal encargado de la educación sanitaria no sabe hacer correctamente la técnica de inhalación. Que no cunda el pánico, que estos estudios ya tienen unos cuantos años y gracias a este vídeo todos vais a saber usar esto perfectamente. Así que ahora que ya sabemos cuándo hay que darlo, a demanda y cuánto hay que dar, pues un poco lo que haga falta según las recomendaciones, vamos a ver cómo hay que administrarlo. Lo primero que tenemos que hacer, pues comprobar si esto tiene medicación o no tiene medicación. La forma tradicional de comprobarlo, si suena y hace esto es que tiene, pues no es demasiado correcta. Porque esto tiene dos cosas, tiene gas y medicación. Y lo primero que se gasta es la medicación. Y es muy habitual que los pacientes vengan a urgencias porque no están mejorando a pesar de que se están administrando bien esto, y no mejoran porque no se están dando nada, solamente se están dando gas. ¿Cómo lo comprobamos? Facilísimo. Bueno, para comprobar si esto tiene medicación o no, lo que vamos a hacer es sacar el cartucho metálico y con la válvula hacia abajo lo vamos a introducir en un recipiente con agua. Si está lleno de medicación, como la medicación pesa más que el gas, se irá al fondo. Si está como al 50% más o menos de medicación, se quedará flotando, pero con la mayoría del cartucho sumergido. Y si solamente tiene gas, no tiene ya medicación, se quedará flotando así. Para que veáis la diferencia de comprobarlo de la forma tradicional, esto si lo agito suena, si lo aprieto sale gas y sin embargo cuando lo meto dentro del agua se queda flotando porque está vacío, solamente tiene gas. Esto es un problema bastante habitual. Ya estamos preparados para administrarnos nuestros puffs de medicación inhalada. ¿Qué nos va a hacer falta? Pues el dispositivo presurizado y la cámara. Si es un niño pequeño, usaremos una mascarilla para ponerla, pero luego hablamos de eso. La mascarilla hay que intentar retirarla cuanto antes, es decir, en niños muy pequeños, hasta los 3-4 años, no hay otra manera que administrarlo más que con esto. Pero la mascarilla crea un espacio muerto que hace que el rendimiento de la medicación no sea tan alta. Es decir, sin esto, lo antes posible. Se habla de niños de 4, 5, 6 años, dependiendo un poco del niño. Sí que es verdad que hay adultos que sin la mascarilla no consiguen hacerlo. Bueno, pues mejor con mascarilla que sin mascarilla, pero así tiene mucho más rendimiento. Así que vamos a explicar cómo la manera más correcta, la manera más fetén, la manera que mejor, más rendimiento tiene la medicación. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, esto tiene dos aberturas y esta solo entra en una, entonces no hay duda. Lo primero que hacemos es agitarlo. Siempre antes de cada puff hay que agitarlo para mezclar bien todo el gas con toda la medicación y que la dosis sea la adecuada. Lo agitaríamos y lo que haríamos sería una expiración forzada. ¿Qué conseguimos con esto? Colapsar los pulmones y que cuando inspire la cantidad de gas que entre sea mayor, la cantidad de medicación que llegue sea la adecuada y sea buena. Agito, suelto todo el aire, cuando lo he soltado todo, sello con mis labios completamente la boquilla. Y una vez que he hecho esto, doy un puff, ¿de acuerdo? Y sin necesidad de coordinar, doy el puff y tranquilamente lo que hago es una inspiración forzada. ¿Qué consigo con esto? Que llegue la medicación a los mayores campos, a lo más lejos posible de los campos pulmonares. Inspiración. Y aguanto sin respirar 10-15 segundos. Este periodo de apnea es muy importante porque con eso consigo que sedimente la medicación y que se absorba mejor. Después de estos 10-15 segundos, respiración lenta y ya está. Eso sería un puff. El siguiente puff, ¿cómo lo haría? Esperaría 20-30 segundos y volvería a empezar. Agito, expiro, sello completamente, doy puff, inhalación larga y profunda, periodo de apnea de 10 segundos, 10-15, expiro tranquilamente y así los puff que hagan falta. Cuando acabemos de darnos los puff que nos han pautado, es importante aclararse la boca, sobre todo si estamos administrándonos corticoides, porque puede haber problemas con los dientes, problemas de hongos en la lengua y entonces aclarándonos la boca, enjuagándonos, o en niños más pequeños dándoles un poquito de agua, pues con eso se soluciona.
para los más pequeños es conveniente probar antes la mascarilla, que les selle adecuadamente desde la nariz hasta la raíz del mentón, ¿vale? Entonces simplemente le sujetaremos siempre en posición vertical, o sea, si está tumbado no lo haremos así, porque así no funciona. Le ponemos recto, le sujetamos porque hay veces que hay que placarles un poco, agitamos, si lo colocamos para que la abarque boca y nariz, damos un puff y que esperamos entre 10-15 segundos o 5 o 6 respiraciones. Pasado este tiempo, retiramos, esperamos 20-30 segundos para el siguiente puff y volveríamos a repetir el proceso. Después, acordaros de darle abundantes líquidos. Como ya hemos dicho, cuanto antes quitemos la mascarilla y lo hagamos directamente con la boquilla, mucho más rendimiento va a tener. Esto a partir de los 4, 5, 6 años, pero sin agobios cuando veamos que lo hace bien. Y entre medias se puede hacer quitar la mascarilla y que el niño selle con la boca completamente y respire por la boca tranquilamente 5 o 6 veces o 10-15 segundos. Es como un paso intermedio entre hacerlo de la peor forma posible, aunque es buena, pero de la que menos rendimiento tiene, a la que mayor rendimiento tiene. ¿Y os vais a acordar de todo esto? Porque igual es demasiada información. Pues sí que os vais a acordar, y ahora os diré por qué. Bueno, pues si os metéis en la página web de nuestra sociedad de la SEUE, www.enfermeriadeurgencias.com, aquí en el menú os metéis en documentos. Y dentro de documentos, en guías clínicas, hemos creado desde el grupo de trabajo de pediatría de la SEUE unas hojas informativas para pacientes del uso de cámaras espaciadoras con boquilla y con mascarilla. ¿Con qué finalidad hemos hecho esto? Pues para que podáis imprimirlas, están en formato PDF ya para llegar a imprimir y se las podéis entregar a vuestros pacientes para que sepan correctamente cómo tienen que administrarse esta medicación. Aquí tenéis la de mascarilla. Está para niños más pequeñitos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Cámaras presentadas, dispositivos muy interesantes para usar y os animo a que hagáis educación sanitaria con nuestros pacientes, que es una función nuestra, y esto la verdad es que es muy agradecido, así que venga, vamos a por ello. Y nada más, nos veremos en algún curso por ahí, en Gijón dentro de unos meses, espero veros a todos, y cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier sugerencia, poneros en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Hasta luego.